Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo de Contado por Crowley. En esta ocasión, un texto indígena increíble, el Chilam Balam. Los maya, la cultura maya, tuvieron dos grandes textos. Uno, el Popol Vuh, que pertenecía a las tierras altas de Guatemala, del que hablaré en otro video. En este video les voy a hablar del Chilam Balam. Los libros del Chilam Balam, y digo los porque son como un compendio, son como un conjunto, varios libros que narran el modo de vivir de los mayas antes y después de la conquista. Son como la primitiva mitología maya. Fueron llamados por los españoles y otros conquistadores códigos sagrados o códices sagrados y deben su nombre a un sacerdote gobernante maya que profetizó la llegada de los españoles. Estos textos dejan constancia de las tradiciones religiosas y mitológicas de los mayas. Son de índole religiosa, pero destacan particularmente algunos fragmentos relativos a los mitos cosmogónicos, otros son de carácter ritual, calendárico o astronómico, y existen también textos históricos acerca de los principales grupos mayas y lo que les aconteció a ellos tras la conquista. La obra finalmente concluye con las célebres profecías sobre la llegada de una nueva religión que ellos predijeron mucho tiempo atrás. Chilam significa el que es boca, es decir, el que profetiza. Los chilames eran los sacerdotes que interpretaban los libros antiguos para extraer de ellos las profecías, el conocimiento de los hechos futuros exactamente. Así, los chilames se les consideraba intérpretes de los mensajes de los dioses. Y Balam significa jaguar, pero jaguar para ellos también es brujo. Se dice que el Chilam Balam realmente fue un sacerdote del pueblo de Maní que vivió poco antes de la conquista y que tenía una gran reputación como profeta. Él predijo la llegada de una nueva religión tras la conquista y esto se interpretó como un aviso de la llegada de los españoles y el cristianismo. Para los mayas, los dioses escribían en el cosmos la historia y el porvenir del mundo. Y gracias a su capacidad sensible lograron descifrar este lenguaje que usaban los dioses. Así conocieron el poder de la palabra, la seducción de la textura de sus textos y dejaron también su testimonio en la tierra a través de una escritura que es profunda, mística y está poblada de imágenes de fuerte carga simbólica. La literatura para ellos estaba al servicio de la religión, pues la religión con la divinidad fue para los mayas prehispánicos el eje de la vida comunitaria. Así, al igual que la ciencia y otras disciplinas, el arte, se concebían más como una expresión de lo sagrado que como una forma de creación personal o colectiva, como nosotros lo tomamos ahora en la modernidad, ¿no? La escritura como tal, para ellos, es sagrada o era sagrada y solo la conocían unos cuantos hombres. Por lo general, todos los que sabían escribir es porque eran sacerdotes, a quienes se les eran revelados los designios de los dioses y las leyes divinas mantenían un orden cósmico a través de lo que ellos profetizaban. Por esto se dice que para los maya quiché los libros fueron objeto de veneración. Se veneraban los textos como tal. En aquel entonces, pues los textos sagrados se leían en los rituales y ceremonias litúrgicas para que la comunidad fuera consciente del sentido de su existencia, tal como hoy sucede en libros de otras religiones, como el Corán o como la Biblia. Además, eran anónimos. A nadie se le habría ocurrido firmar su obra, pues los autores no eran vistos como tales, sino que ellos eran vistos como meros transmisores de la voluntad divina y de la herencia espiritual del pueblo. Estos libros se leían en todas sus ceremonias religiosas y cuando llegaron los españoles, estas ceremonias se convirtieron en ceremonias secretas para los mayas. Fueron prohibidas durante la colonia y castigadas con pena de muerte para todos los participantes, ya que para los sacerdotes cristianos eran textos paganos,
porque pues le oraban a otros dioses diferentes. Por ello, fueron celosamente guardados por las principales familias de cada comunidad y heredados de padres a hijos y estos a sus hijos y a sus hijos y así sucesivamente. Lastimosamente, muchos de estos libros, aproximadamente 1.500.000, o sea, una cantidad exorbitante, fueron quemados por los españoles, los cuales veían en ellos una amenaza para su propósito, ya que en estos textos los mayas hablaban de los primeros exploradores que habían llegado a sus tierras, que realmente eran vikingos e incluso muchos otros pueblos. Todo eso pues amenazaba a los españoles, ya que si se sabía eso, ellos perderían el derecho a la propiedad y no podrían reclamar como suyas estas tierras. Entonces no les convenía y por eso quemaron todos estos textos. Esa fue la razón de que su existencia permaneciera oculta hasta el siglo XVII, cuando algunos de estos textos fueron hallados por destacados estudiosos de la cultura maya. Los más importantes y los más conocidos realmente fueron el Popol Vuh de los Quichés, el Memorial de Sololá, conocido también como bajo el título de Los Anales de los Cachiquiles, y los libros del Chilam Balam de los mayas yucatecos, de los cuales el más conocido es uno que se llama el Chilam Balam de Chumayel. Obviamente no es gratis que hoy en la modernidad o en la época contemporánea en que estamos conozcamos estos textos. Digamos que con el pasar del tiempo, después de que lo descubrieron algunos historiadores o personas que estudiaron a los mayas, fue adquirido por un hombre que se llamaba Ricardo Figueroa. Él lo cedió en préstamo a otro señor que se llamaba George Gordon, que era el director del Museo de la Universidad de Pensilvania, para que hiciera una reproducción fotográfica y una edición similar, pues que después, ya les explico por qué, pues fue muy afortunado que él hiciera esto. Cuando Figueroa murió en 1915, el manuscrito original fue llevado a la Biblioteca Cepeda de Mérida. Pero cuando el arqueólogo mayista Silabnus Morley intentó verlo en 1918, el libro había sido robado junto a otros manuscritos. Por fortuna, aún quedaban las copias de Mahler y de Gordon. 20 años después, escuchen esto, el libro apareció a la venta en los Estados Unidos con un precio de $7,000. Más tarde se lo ofrecieron a Morley en $5,000. Dentro del Chilam Balam se nos presentan como textos que son proféticos y se nos presentan textos que están regidos de acuerdo al calendario. Estos periodos descritos por los mayas se veían influenciados por la carga de un dios que era uno diferente para cada periodo. Tuvieron 4 periodos, entonces 4 grandes dioses, uno para cada uno. Este dios traería con él la forma de cómo iba a ser el tiempo en el cual se manifestaba. Dependiendo del dios, el periodo iba a ser fructífero o nefasto. Entonces, si el dios era un ave de quetzal con plumas bellas y una cosa así espectacular, wow, entonces ese tiempo iba a ser muy fructífero y muy bueno. Pero si el dios era así, muy oscuro, era o como un cuervo sin colores, pues, o otro tipo de forma o de animal, definitivamente ese tiempo total iba a ser nefasto. También el tipo de dios determinaba la agricultura e incluso la manera de alimentación que tendría el pueblo. Pues se menciona algunos de ellos en los rituales que se realizaban a cada nuevo dios según el calendario. Voy a intentar como describir una partecita del Chilam Balam que está en la página 49 que dice como: cuando lleguen vuestros hermanos menores, cuando lleguen vuestros hermanos mayores, cambiarán entonces vuestros bragueros ceñidores, cambiará vuestra ropa, cambiará el blanco del braguero ceñidor, cambiarán los colores blancos de vuestras ropas, los malditos extranjeros barbudos. En Ichantzihó, faz del nacimiento del cielo, se establecerán. Sus sacerdotes adorarán a un Dios encarnado que será adorado por todos los confines del mundo cuando venga y extienda su poder sobre los huérfanos de madre, sobre los huérfanos de padre.
de jaguar será su cabeza, de venado su cuerpo, extendido por todos los pueblos, principiará el gobierno dañoso en Ichansiho, faz del nacimiento del cielo. Esta es la carga del 11 AAU. En el año 1848 saldrá el 11 AAU. Voy a tratar de explicar con unas palabras más cercanas a nuestro idioma lo que acabo de decirles. Realmente, como en crolinés, en mis propias palabras, siendo muy respetuosa y teniendo en cuenta lo que han escrito los expertos, ese apartecito de la página 49 sería como decir que la llegada de los extranjeros también es anunciada, y con respecto a esa dicen que ellos serán los responsables del cambio cultural del pueblo. Respecto a esto nos podemos referir a la religión, al cambio de vestimenta y su lenguaje. Este gobierno, según los mayas, iba a ser perjudicial para su identidad. También se puede interpretar que la comida llega a ser escasa y que por esto el pueblo debería alimentarse de los árboles y de los frutos. Tenaz, ¿no? En la civilización maya, lo sacro impregnaba todos los aspectos de la vida a través de rituales y ceremonias. La agricultura, el arte, los actos públicos, todo. La religión maya era politeísta, significa que ellos creían en varios dioses y contaba con un numeroso panteón dominado por divinidades vinculadas a la naturaleza. Los dioses representaban los 4 elementos: el agua, el fuego, el aire y la tierra, y a otras diversas manifestaciones naturales como los astros o los fenómenos atmosféricos. Los dioses vinculados con el bien producían cosas buenas y provechosas como la lluvia o las cosechas abundantes, mientras que las divinidades relacionadas con el mal causaban desastres, hambruna y otras calamidades supremamente terribles. De la manera más respetuosa posible, voy a tratar de resumir las 7 profecías que ellos tuvieron. La primera de ellos anunciaba el final del presente ciclo en el que ellos estaban viviendo. Dice que desde 1999 quedan 13 años que cada hombre está en el salón de los espejos para encontrar su propio interior, su naturaleza multidimensional, que nuestro sol gira alrededor de Alción, el sol central de las Pléyades, y que ambos sistemas giran alrededor de la mente y el centro de la galaxia, y que todo esto se daría durante 200 millones de años, que se demoraría el giro que da. Los mayas, con la primera profecía, quieren abrir la mente del hombre a la galaxia. Dejan codificado en su calendario la fecha clave para la transformación definitiva, el sábado 22 de diciembre del año 2012. ¿Recuerdan ustedes todo el zambumbe en el 2012 y todas las películas que hicieron acerca del fin del mundo y todo? Bueno, pues porque digamos que hicieron una mala interpretación de lo que dijeron los mayas, y ellos en ningún momento dijeron que el mundo se iba a acabar, sino que se iba a renovar. Que en el 2012 se cumplían los 200 millones de años, y entonces iba a haber un giro renovador para la humanidad. La segunda profecía muestra 2 caminos, uno de comprensión y tolerancia y el otro de miedo y destrucción. En ambos se aprenden las lecciones necesarias para la evolución de la conciencia. Somos nosotros los que debemos decidir cuál de los 2 tomamos. Es como el cielo y el infierno manifestados simultáneamente, y como que cada quien decide si coger el camino del bien o el camino del mal. En la tercera profecía dicen que debemos tomar conciencia de nuestra influencia en el planeta para no seguir equivocándonos, provocando su destrucción, como ha sucedido a lo largo de la historia. Y obviamente, aunque fue escrito hace cientos de años, ellos tenían toda la razón, y todavía nosotros seguimos dañando el planeta, y nuestra conciencia cada vez está más podrida, más dañada, o yo no sé, guardada en una caja, porque no se ve definitivamente. La cuarta profecía nos dice que el hombre debe terminar con su conducta depredadora para sincronizarse con los ritmos de la naturaleza y ajustarse a los cambios que llevarán a todo el universo en una era de armonía, lo cual pues su profecía no se ha cumplido y no lo hemos logrado, tristemente, muy, muy tristemente.
La quinta profecía dice que todos los sistemas basados en el miedo sobre los que está fundamentada toda nuestra civilización se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre para dar paso a una nueva realidad de armonía. Y allí hicieron una inclusión como del manejo del dinero. Y ellos ven el dinero pues como algo malo porque realmente el dinero y es notorio en el año en el que estamos, 2022, que quien más dinero tiene, tiene el poder y también infunde más miedo a los otros de manera más sencilla, lastimosamente. La sexta profecía dice que en los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia misma del hombre y muchísimas culturas de diferentes partes del mundo, no solamente indígenas, hablaron sobre ese cometa y dieron todas sus versiones diferentes. Y además, pues también ustedes saben que se habló tanto de ese cometa que Hollywood y muchas otras cosas, películas, series, hicieron acercamientos a la visión que se tiene de la llegada de este cometa al planeta Tierra. La séptima profecía, que es la última, nos habla del momento en que el sistema solar en su giro cíclico sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Nos dice que en los 13 años que van del año 1999 al 2012, la séptima profecía es como muy enfática en este momento y nos recuerda que solo nuestra propia transformación interna puede conducirnos a nuevos sentidos, darnos salud e integrarnos con todo el mundo en una nueva realidad de paz y armonía. Los mayas estaban totalmente convencidos de que la transformación del mundo comienza con un cambio en la mentalidad de cada uno de nosotros, tomando conciencia de lo que existe a nuestro alrededor y en nuestro propio interior. Y solo así ese cambio será posible. No sé ustedes, pero para mí ellos tenían toda la razón. Y a pesar de que lo escribieron y a pesar de que intentaron decirnos, miren lo que va a pasar con el ser humano, con el planeta, con su alrededor, tenemos que estar siempre muy lindos por dentro. A pesar de todo eso, pues ahora nos preocupamos por estar muy lindos por fuera y nuestro interior está muy dañado. Y así como está nuestro interior, está nuestro planeta que estamos destruyendo y está todo a nuestro alrededor. Y esto fue un acercamiento al Chilam Balam contado por Kroll. Espero que este capítulo les haya gustado y que den like, síganme y esperen otras aproximaciones a otros libros latinoamericanos muy importantes en la historia de los seres humanos. Chao, hasta la próxima.